El poder del dinero. Venimos viendo lo que es un documental muy bonito, muy importante de cómo se ha venido dando lo que es la aparición de nuestras monedas. Anteriormente mirábamos lo que era el capítulo número 1. Este capítulo se trataba de sueños de avaricia, nos exponía cómo venía siendo la creación de nuestra moneda y cuál era el valor que se le daba en sí a la moneda, y nos explicaba que nada más el valor es el que la sociedad le da a la moneda al confiar en sí, en ella, porque en sí simplemente es un simple papel. Si la sociedad no le da ese valor, esa confianza al dinero. También veíamos cuáles eran los materiales que se utilizaron para la creación de las primeras monedas. Mirábamos lo que eran los lingotes también de oro, cuál fue el material que se utilizó, que era el metal que se tenía que exportar para poder crear esas primeras monedas. Pero en este capítulo número 2 miramos lo que es la aparición de los bonos, la dependencia de los bonos. Nos habla de cómo nacieron, de cómo ha ido evolucionando en el mercado de valores, y en sí qué son los bonos. En sí dice que es un instrumento de deuda o certificado de préstamo que una institución financiera emite a las personas, o ya bien sea el gobierno. El documental también nos hace mención que muchas personas creen en sí que son los presidentes que ejercen ese poder, o los primeros ministros desde los parlamentos, pero en sí en el mundo actual ese poder no está en los presidentes, sino que está en un grupo de élites que ha aparecido y ha tomado el control para poder controlar y tener ese poder sobre los mercados y poder tomar el control en los mercados de los bonos. ¿Y qué son las élites? Dice que las élites son grupos de personas o personas que trabajan de forma anónima de sus oficinas para poder tomar el control de todo. También miramos lo que era a Bill Gross. ¿Quién era Bill Gross? Bill Gross dice que era el rey de los bonos. ¿Y por qué se le denominaba el rey de los bonos? Y se le denominó así porque él fue quien revolucionó en el mercado de los bonos. Él fue el que dominó el mercado de los bonos por décadas. Fue quien denominó el mercado de la renta fija también. ¿Y cómo nacieron los bonos? En este capítulo explica de cómo surgieron, cómo nacieron los bonos, y dice que fue en el renacimiento de las ciudades de Florencia y Venecia, porque para ellos fue un método muy factible, muy fácil, porque los bonos se utilizaban para financiar las guerras que habían en ese tiempo. Y entonces con el renacimiento de estas ciudades, que era Venecia y Florencia, para ellos fue ese método más fácil, los bonos, poder financiar las guerras y no expropiar directamente los bienes de la ciudadanía o de los ciudadanos. Ellos utilizaban esos bonos para poder cancelar o financiar las deudas y así no expropiar los bienes de los ciudadanos. Y hoy en día vemos que estos bonos son utilizados por los gobiernos, porque vemos siempre cómo se gasta más. Hay una deuda cada año más alta que
los impuestos que se recaudan, y estos se utilizan, estos bonos, para cubrir ese déficit que hay, porque vemos cada año va incrementando la deuda que hay en el Estado, y entonces se emiten y se venden en el mercado para poder cubrir el déficit que hay. Y también vemos cómo se convierte la conexión entre la política y las altas finanzas en el mercado de los bonos. Hace mención también que hay dos tipos de bonos. Los dos cuentan con licencias para matar, es el documental, y un ejemplo central es lo de la familia Rothschild, que esta familia podían comprar y vender estos títulos de deuda. Su capacidad era para poder operar en el mercado de valores, en el mercado de los bonos. Tenían una capacidad inmensa que podían decidir el destino de cada uno de ellos. Ellos eran inmensamente ricos y tenían esa capacidad para poder vender estos títulos. Hace mención también de que la guerra, dice que es la madre de todas las cosas que surgen. También es la madre de los bonos, porque de ahí fue donde salió el nacimiento, donde surgió el nacimiento de los bonos para poder financiar esas guerras. Vemos que la guerra es imposible pagar si no hay dinero. Y vemos cómo se ha ido evolucionando esto de los bonos, que ya no solo los gobiernos se endeudan para financiar las guerras, sino que también se endeudan las empresas, comienzan a emitir bonos para poder expandir sus operaciones